Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. Y el día de hoy vamos a estar viendo específicamente el tema de configuración del estado deseado en Windows Server 2012 R2 con base en PowerShell. La agenda que vamos a tener para el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver primero que todo una introducción a todo lo que sería PowerShell para aquellos que no están familiarizados con esta herramienta. Vamos a ver cuáles son los diferentes aspectos relacionados con PowerShell. Después vamos a hacer algunos ejemplos de administración de servidor con PowerShell. Dentro de esos ejemplos vamos a hacer un poco de administración para todo lo que sería Windows Server. En este caso PowerShell se puede usar desde Windows 2008. En este caso vamos a utilizar Windows Server 2012 R2 y vamos a hacer la administración. También vamos a administrar algunos servicios. Dentro de esos servicios que vamos a administrar está lo de SQL Server. También vamos a hacer una demostración sobre todo lo que sería el estado deseado, que esa es una nueva característica que fue introducida en Windows Server 2012 R2 y con Windows 8.1. Y vamos a ver específicamente, después de haber visto qué es PowerShell, ver cuáles son los diferentes métodos, vamos a entrar ya de lleno a esa nueva característica de Windows Server 2012. Primero que todo tenemos que recordar de dónde viene PowerShell. PowerShell viene de un proyecto interno, o podría decirse como un manifiesto, que es el Monad, donde queremos establecer automatización. Esos fueron los primeros temas específicos relacionados con PowerShell. Queremos tener automatización de nuestros servidores. Queremos tener la capacidad de poder administrar gran cantidad de servidores sin importar la localización de los mismos y que sea de una forma sencilla, de forma que nosotros podamos tener un lenguaje de scripting. También es importante poder hacer un repaso sobre por qué es que nosotros necesitamos PowerShell o por qué necesitamos una herramienta de administración. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que cuando tenemos un negocio, el negocio va a estar creciendo. Que un negocio crezca es bueno. Sin embargo, cuando un negocio está creciendo, se nos van a presentar ciertas características. Primero que todo, vamos a tener mucho más servidores. En el momento que nosotros tenemos más servidores, implica que vamos a tener probablemente más fallas. ¿Y por qué se dan esas fallas? Se dan específicamente por la escalabilidad y la complejidad que están asociadas a cada uno de estos ambientes. También ¿qué es lo que nosotros tenemos en este tipo de escenarios? Tenemos específicamente de que vamos a tener que contar con una serie de herramientas que nos permitan hacer este tipo de manejo de escalabilidad. Aquí es donde nosotros venimos y debemos contar con herramientas que nos permitan hacer la administración. En este caso, la administración se puede hacer con Windows PowerShell, que es una herramienta que se introdujo hace varias ediciones de Windows y que está disponible ya en prácticamente todas las instalaciones. Ustedes van a poder contar con la ayuda de PowerShell. Y una de las ventajas que nos da PowerShell es de que nos permite hacer administración de servidores. Dentro de esa administración de servidores podemos administrar, por ejemplo, lo que sería el Active Directory, podemos administrar la configuración de Windows, la configuración de Windows Server, la configuración de Windows 8.1. Podemos administrar diferentes productos relacionados con Microsoft, por ejemplo, podemos administrar Exchange, podemos administrar SQL Server, que es algo que vamos a ver
ahora dentro de la demostración. Y además podemos crear una serie de scripts, que serían mini programas que nosotros podemos estar ejecutando. ¿Y cuál es la ventaja que tiene en este momento PowerShell, o que se introdujo en Windows 2012 R2? Se introdujo el concepto de Desired Configuration, o la configuración deseada. Más adelante lo vamos a ver a más detalle, pero solo les quiero adelantar que la configuración deseada es tal y como su nombre lo dice. Me indica capacidades que yo puedo tener con el lenguaje de PowerShell para poder determinar si un servidor cuenta o no con la configuración que ese servidor debe tener. Por ejemplo, yo le podría decir, yo deseo que mi servidor tenga un web server instalado, deseo que tenga un rol específico instalado, deseo que tenga SQL Server instalado. Entonces, esos son diferentes aspectos que podemos programar. Vamos a iniciar con lo que sería una introducción a PowerShell. PowerShell, prácticamente, ¿qué es lo que tenemos? Es un lenguaje de programación desarrollado que es un lenguaje de scripting que nos permite poder gestionar todo un servidor. Nos permite administrar el registry, nos permite administrar las aplicaciones, nos permite administrar los servicios, y además está basado en un concepto de objetos. Todo lo que se puede hacer dentro de PowerShell es un objeto. Es un lenguaje que está construido sobre el .NET Framework y tiene una ventaja. Prácticamente todo lo que nosotros podemos hacer mediante la consola gráfica de Windows la vamos a poder hacer mediante un comando de PowerShell. Entonces nosotros vamos a poder definir específicamente cómo vamos a poder administrar nuestro servidor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante PowerShell o mediante la interfaz gráfica. ¿Cuáles son los principios de PowerShell? Los principios que él tiene son los siguientes. Tenemos lo que sería los commandlets o los comandos, donde tienen un formato específico, donde tienen un verbo y un nombre, y que nos van a decir específicamente, un verbo sería get, set, y el nombre podría ser una operación o un objeto. Podría ser nosotros, por ejemplo, get-name para obtener el nombre. También tiene una ventaja de que el PowerShell hace mucho uso del tab. En este caso, hace que la consulta o la construcción de los comandos de PowerShell sea más sencillo, porque ustedes pueden iniciar digitando un comando de PowerShell, le dan tab y se lo autocompleta o le completa los parámetros. Dentro de poco lo vamos a ver. También tiene la ventaja de que nos permite utilizar los operadores de pipeline. ¿Qué significa? Que la entrada de un comando es la salida de otro. En este caso, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el comando, recuerden que sería mediante el formato get, que es verbo, y el nombre service. Entonces, get service, eso me va a generar una salida. Esa salida es redireccionada mediante el pipe hacia otro comando que se llama sort object. Dentro de sort object le decimos que recibe un parámetro y en este caso se llama status. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este comando? Este comando lo que está haciendo es obteniendo todos los servicios y la salida de ese comando la está ordenando por la columna status. Entonces ven de que es bastante sencillo poder hacer ese tipo de configuración. También existe el concepto de módulos para Windows PowerShell. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos extender PowerShell. En este caso, ¿cómo lo podemos extender? Ya Windows como tal trae PowerShell y trae todos los comandos para poder administrar el sistema operativo. Sin embargo, también vamos a poder agregar nuevos módulos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de SQL Server o tenemos un servidor de Exchange, vamos a poder agregar
esos módulos que fueron desarrollados específicamente para esos productos dentro del ambiente general de PowerShell. En este caso, el ejemplo que vamos a ver el día de hoy va a ser administrando SQL Server mediante módulos de PowerShell. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los módulos que están cargados dentro de PowerShell? Lo vamos a utilizar mediante el comando get-module. Y podemos importar nuevos módulos dentro de PowerShell o dentro de mi sesión mediante el comando import module. ¿Cuál es la ventaja de esto? Imagínense, es un desarrollo, como su nombre lo dice, completamente modular. Tenemos la base de Windows PowerShell y lo podemos extender. Entonces, eso nos da mucho más riqueza dentro de todo lo que serían los aspectos de administración. ¿Cuáles son las utilidades de Windows PowerShell que podemos utilizar? Podemos utilizar comandos ya conocidos de la consola de Windows, como lo que sería el ipconfig, la configuración de la red, hacer un shutdown. Esos son los comandos del command prompt que nosotros hemos estado utilizando durante años. También podemos utilizar todo lo que serían los commandlets directamente dentro de PowerShell. Vamos a hacer aquí una pequeña demostración de inicio de todo lo que sería el PowerShell. Para poder hacer esto, les voy a compartir. Acá tenemos la ventana de Windows. Tenemos un servidor que el cual estamos nosotros utilizando como ejemplo. Dentro de este servidor lo que vamos a hacer es levantar todo lo que sería el ambiente de PowerShell. Para eso lo podemos hacer acá con este shortcut que nosotros tenemos, que sería el Windows PowerShell. Si le damos botón derecho nos va a dar algunas opciones. Tenemos el editor gráfico de Windows PowerShell, que es el ISE, que vamos a ver dentro de poco. Y también tenemos aquí la opción de poder ejecutarlo como administrador. Aquí le decimos que sí. Aquí lo que se nos está mostrando es específicamente el command prompt de PowerShell. Dentro de este command prompt de PowerShell vamos a tener que empezar a utilizar los comandos. Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos un comando que es el get-help. El get-help lo que nos va a decir es precisamente cuáles son los diferentes comandos que nosotros tenemos aquí disponibles. También aquí nos va a dar diferentes opciones. Esto es nuevo en 2012, donde él me está preguntando que si yo quiero conectarme a internet y actualizar la ayuda de los commandlets. Dentro de poco va a dar un mensaje de advertencia que no se pudo conectar a internet porque esta máquina no está conectada directamente. Entonces, por default, nosotros le podemos decir de que no queremos conectarnos a actualizarlos. Entonces, podemos volver a ejecutar get-help. Aquí nos está mostrando cuáles son las diferentes opciones que nosotros tenemos. Si queremos saber ayuda sobre algún comando, por ejemplo, existe una serie de comandos. Uno es obtener los procesos, o si yo quiero saber todos los comandos que están disponibles dentro de PowerShell, vean que aquí me está mostrando la salida de todos los comandos. Entonces, el PowerShell es una serie de herramientas que nos van a permitir poder hacer este tipo de operaciones. Vean que aquí tenemos todo este tipo de comandos. Están unos como commandlets, otros como funciones, y están clasificados ya sea por administración web, por administración del VPN, administración del storage, etc. Nosotros vamos a tener una serie de opciones para poder estar administrando nuestro servidor. Específicamente todo lo que nosotros podemos hacer mediante
la parte gráfica de nuestro servidor lo vamos a poder hacer mediante la parte de PowerShell. Y es un lenguaje bastante poderoso. Dentro de estos lenguajes vamos a mostrar aquí rápidamente algunos comandos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los procesos que están siendo ejecutados en nuestro servidor, le decimos get-process. Aquí lo que vieron es que le di tab, no tuve que escribir todo el comando, le doy enter y lo que me va a mostrar son todos los diferentes procesos que están disponibles dentro de mi máquina. Aquí vean que tiene diferentes columnas, que es la salida, e incluso están los nombres de los procesos. Yo puedo decirle que me traiga solo aquellos procesos que están relacionados con algún tema en específico. Por ejemplo, yo le podría decir, obténgame todos los procesos que empiezan con SQL. En este caso, ¿qué es lo que me está trayendo? Me está trayendo igual una tabla que me tiene toda la información de los procesos, pero que me incluye únicamente los procesos relacionados con SQL Server, que es una de las ventajas que nosotros tenemos. Ahora vamos a mostrar todo lo que sería la posibilidad de poder ordenar esta información. ¿Qué es lo que decimos? Esa tabla que estamos obteniendo ahí como salida, la vamos a utilizar para poder ordenar estos registros. Utilizar el comando de ordenamiento. ¿Cuál es el comando de ordenamiento? Sería sort-object. Igual utilizamos el tab y dentro de ese tab le decimos que queremos que lo ordene por handles, que es una de las columnas que nosotros tenemos acá. Y vean de que ya nos da el resultado ordenado por handle. También podemos ver diferentes aspectos, que es, por ejemplo, cuáles son información ya más detallada de las propiedades para cada uno de los procesos. Entonces, le podemos llamar también get-process y podemos llamar aquí a get-member. Y nos tiene aquí todas las propiedades que están disponibles para los procesos. En este caso es handles, es el que estamos viendo, o si queremos obtener cualquiera de las otras opciones, la vamos a estar haciendo. Entonces es una ventaja que nosotros podemos tener aquí directamente con el PowerShell. Hay otra de las opciones que podemos ver, algo tan sencillo, podemos decirle que queremos ver la configuración IP, que es un comando que nosotros ya hemos estado utilizando. También podríamos decirle que yo quiero que la salida de un comando sea en formato grid. En este caso vemos que nos genera la información para poder estar viendo. Vean que es bastante claro y directo utilizar el Windows PowerShell. Vamos a volver a nuestra presentación. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar todo lo que sería las opciones para poder administrar Windows, que es lo que nos interesa con PowerShell. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros vamos a tener que estar utilizando? Primero, si nosotros vamos a utilizar todo lo que serían los aspectos de administración propios de Windows, lo podríamos hacer tal y como lo hemos estado trabajando en el demo con esos módulos que son los default. Si vamos a querer hacer todo lo que sería la configuración de Windows PowerShell, pero específicamente para un producto, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Vamos a tener que utilizar PowerShell en este caso, PowerShell de SQL Server. ¿Cuáles son los requisitos? Necesitamos en SQL Server 2000 el Service Pack 4, en SQL Server 2005 el Service Pack 2, para poder hacerlo administrado.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Dentro de la consola de PowerShell se importan los módulos específicos de SQL Server. Vamos a hacer aquí otra vez, vamos a volver a nuestra máquina y vamos a ver específicamente cuáles son los comandos que podemos utilizar para administrar con PowerShell. Vamos a compartir nuevamente la pantalla, solo que en este momento lo vamos a hacer primero, vamos a levantar el Management Studio de SQL Server, nos conectamos a nuestro servidor y una vez que estamos en nuestro servidor vamos a obtener una opción que sería aquí, iniciar PowerShell. Cuando nosotros iniciamos PowerShell, vean que es exactamente la misma herramienta de PowerShell, nada más que ahora va a incluir los módulos de SQL Server. Aquí está tardando un poco más porque estaba cargando específicamente los módulos de administración de SQL Server dentro de PowerShell. Vamos a ver acá, cambiar un poco esto, vamos a hacer el font un poquito más grande, ahora ya se ve más. Vean que dice PowerShell SQL Server. Ahí podemos ver que nosotros lo tenemos aquí cargados con los módulos por default. De hecho, podemos ver cuáles son los módulos que están cargados. Vamos a utilizar el comando get-command. Get-command. Y dentro del command, lo que queremos ver son los módulos. Específicamente los de SQL empiezan con SQLPS. Estos son los diferentes módulos que están cargados, los commandlets que están asociados con el módulo de SQL Server. Podemos hacer todo lo que sería la administración de alta disponibilidad, de hacer un backup de las bases de datos, grupos de alta disponibilidad, remover la base de datos de alta disponibilidad, etc. Tenemos una serie de comandos para poder estar viéndolos cada uno de ellos. También podemos ver ayuda, por ejemplo, sobre un comando en específico. Ya que yo quiero saber ayuda sobre los comandos en SQL Server. Entonces aquí él me muestra la información sobre SQL Server. En este caso, ven que me ayuda a la administración de las instancias y puedo ver específicamente toda la ayuda. También vean de que utilicé el comando more para poder estar viendo poco a poco, si no, eso aparecería directamente. Entonces aquí voy viendo poco a poco. Por ejemplo, aquí nos dice crear un nuevo drive vía PowerShell, obtener los diferentes comandos, cargar un módulo, por ejemplo, de administración de SQL Server Management Object, cargar un ítem, etc. Yo tengo aquí ejemplos de administración específicamente con SQL Server. También podemos ver diferentes opciones para poder estar haciendo. Yo puedo ver acá, vamos a limpiar la pantalla, puedo utilizar un comando que también es conocido como getLocation, nos dice en qué lugar nosotros estamos. Podemos estar también, ver cuáles son los child items que nosotros podríamos tener. Ponemos aquí cada una de las diferentes opciones de administración, por ejemplo de auditoría, de bases de datos, de endpoints, etc. Me puedo cambiar de localización. En este caso yo le puedo decir específicamente set location, y dentro de set location yo le puedo decir que quiero cambiarme a SQL Server. Vean que ya tenemos aquí nuestra opción y ahora ya estoy en el path de SQL Server y puedo utilizar también el comando de get child items para ver cuáles son los que nosotros tenemos ahí dentro de SQL Server. También podemos utilizar otro comando que sería el set location. Nuevamente
set location. En este caso vamos a irnos a SQL Server, pero queremos ver específicamente las instancias que están instaladas. En este caso nos movimos a todo lo que sería el servidor de SQL Server, la instancia de Miami, que es la que estamos ejecutando. Entonces ven de que nosotros podemos administrar PowerShell. Entonces recuerden, tenemos PowerShell genérico, tenemos PowerShell para cada uno de los productos. Vamos a volver a nuestra presentación. Dentro de nuestra presentación hemos estado viendo cuál es el soporte que existe para PowerShell. También existe un tool de editor gráfico de PowerShell. En este caso es el PowerShell ICE, que nosotros podemos utilizar para editar scripts, hacer al estilo batch la configuración. Y tenemos aquí diferentes opciones. Nos va a mostrar que es una opción gráfica de poder editar nuestros scripts. Tenemos aquí el script que estamos escribiendo. Tenemos la opción de ejecutar el script o ejecutar solo la selección y la salida. También tenemos aquí una ayuda para todo lo que serían los comandos que se pueden utilizar en PowerShell. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite poder hacer la ejecución. Hay algunos detalles que tienen que tomar en cuenta a la hora de estar ejecutando PowerShell. El primero de los detalles es de que PowerShell, por default, cuando nosotros creamos un script, ese script, si lo queremos ejecutar en un servidor, ese script va a ser bloqueado. Va a ser bloqueado porque no está firmado digitalmente. Entonces, si ustedes quieren y han ejecutado un script que ustedes han creado y están seguros de que ese script no es malicioso, pueden utilizar este comando, que sería el set execution policy, exception policy, unrestricted. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Es que se va a permitir la ejecución de cualquier comando o cualquier script de PowerShell dentro de ese servidor, donde nosotros vamos a poder estar utilizando esas opciones. Hemos visto en esta parte introductoria, que fue bastante rápida y no muy detallada, que PowerShell nos permite diferentes opciones para lo que sería la administración de Windows Server como para la administración de SQL Server. Ahora vamos a ver un poco acerca de las mejoras que se han dado en todo lo que sería 2012 R2, que es el Desired Configuration o la configuración deseada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dentro de la configuración deseada, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que se ha extendido PowerShell para poder hacer una configuración declarativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros, mediante comandos o un script de PowerShell, vamos a poder hacer una descripción de la configuración que nosotros deseamos que esté establecida dentro de nuestro servidor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Primero, hay una serie de requisitos. El primer requisito es poder conocer sobre el lenguaje o el idioma de PowerShell, porque es exactamente con la misma sintaxis o una sintaxis muy parecida que vamos a poder crear nuestra configuración deseada, que sería en inglés Desired State Configuration, o la configuración de estado deseada de Windows. Específicamente vamos a necesitar una configuración como administrador local. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder establecer o declarar archivos MOV. Recuerden que eran los de configuración de Windows en la administración, que estaba Microsoft Operation Framework, que también está relacionado con los archivos de System Center. Y específicamente vamos a poder decirle cuál es la configuración que nosotros deseamos que esté dentro de nuestro servidor. ¿Por qué es que nosotros queremos esta capacidad? Precisamente porque conforme crecen los servidores,
conforme crece la complejidad de la administración, cada vez es más difícil poder controlar que un servidor en específico tenga la configuración que nosotros deseamos. Además, se va a estar dando los ciclos de negocio que se dan actualmente, en donde rápidamente se están dando cambios y esos cambios tienen que ser implementados en producción. Cuando tienen que ser implementados en producción rápidamente, podría darse el caso donde la configuración de los servidores de producción haya cambiado o no refleje la configuración que necesita el producto. Entonces se van a dar errores. Para esto lo que tenemos que hacer es prevenir esos errores. ¿Cómo los vamos a prevenir? Los vamos a prevenir especificando directamente cuál es la configuración que nosotros queremos que esté dentro de nuestro servidor. Entonces, específicamente volvemos a repasar qué es el Desired State Configuration. Vemos que la configuración del estado deseado con PowerShell nos asegura que los componentes del data center o de los servidores tienen la configuración correcta. Permite estar haciendo un despliegue o implementación continua y previene desvíos de la configuración. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a poder crear una Desired State Configuration, que sería un archivo de configuración de estado deseado, y ese archivo lo vamos a ejecutar con PowerShell. Ese archivo va a ser interpretado por PowerShell, se van a cargar los módulos que sean necesarios y, lo más importante, me va a permitir de que yo lo ejecuto una vez y si un módulo no está activado, una feature, una característica de Windows o un rol de Windows no está configurado, me lo va a configurar. Entonces, cuando ya hago el despliegue de mi aplicación, me aseguro que ya tiene la configuración deseada y que no va a tener problemas. Si vemos más a detalle, la intención que nosotros tenemos es precisamente de que exista una configuración. Aquí tenemos un ejemplo de una configuración, más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero tenemos un ejemplo de un extracto de un archivo de configuración, donde vamos a decirle, nosotros queremos que nuestro servidor tenga, nuestro servidor que se llama web server, tenga presente, vean que utilizamos el comando ensure, asegúrese que tiene presente, asegúrese que tiene presente un feature de Windows que es el web server. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Cuando nosotros ejecutamos este comando con PowerShell, o ejecutamos esta opción, se va a determinar si nuestro servidor físico en el cual estamos ejecutando tiene ese feature instalado o ese rol. Si no lo tiene, nosotros vamos a tener que solo dejar que PowerShell continúe y PowerShell va a agregar ese rol. También se puede hacer la automatización. Por ejemplo, aquí tenemos un script de un for each. Por cada feature que nosotros queremos que tenga que estar presente, le decimos que instale el feature de PowerShell. Repasemos. ¿Qué es el Desired State Configuration? El Desired State Configuration es una extensión de PowerShell que ya está incluido dentro de Windows Server 2012 R2 y de Windows 8.1 y permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, agregar o quitar roles y características del servidor, agregar o configurar todo lo que sería la administración del registry, hacer administración de archivos y directorios, iniciar, detener y gestionar los procesos y los distintos servicios tal y como los vimos anteriormente, como lo querían los procesos que estábamos viendo que se ejecutaban de SQL Server, los servicios de SQL Server, administrar la configuración de grupos locales, las cuentas de usuarios, instalar y administrar paquetes de MSI o Access, administrar variables de entorno, ejecutar otros scripts de PowerShell. Además, algo importante, establecer o fijar una configuración que sea alejado de la situación deseada. Por ejemplo, yo deseo que mi computadora tenga cierta configuración, entonces eso yo lo establezco en un archivo de configuración deseada. Ese archivo después es ejecutado y se especifica, ya se corrige la configuración que nosotros tenemos. También yo puedo descubrir el estado que tiene la configuración en ese momento específico.
¿Cómo funciona el Desired State Configuration? El Desired State Configuration, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos modelos que vamos a ver un poco más adelante. El modelo de pull y el modelo de push. En el modelo de pull nosotros tenemos un servidor que contiene las configuraciones y es obtenido por el servidor. O tenemos el modelo de push, donde nosotros obligamos a que se establezca esa configuración en el servidor. ¿Cuáles son las fases? En este caso vamos a determinar que cuando estamos trabajando con el Desired State Configuration, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener tres fases que están aquí bien especificadas. Vamos a tener la fase de autoría, que es donde nosotros creamos todo lo que serían los scripts o la configuración deseada. La fase de staging, que es donde nosotros ponemos un lugar central, que es donde se almacenan la configuración deseada, y la fase de realizarse o que se haga, que es cuando nosotros hacemos que se implemente esa configuración en los servidores. En la fase de autoría, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Se crea la configuración deseada mediante PowerShell o mediante lenguajes y herramientas de terceros que están disponibles. La salida de esa fase es la creación de uno o más archivos MOV, que son los formatos de gestión de configuración de Microsoft Operation Framework, que es un formato también que se puede consumir por el Desired State Configuration. Los archivos MOV ustedes los pueden crear de diferentes formas, ya sea por forma declarativa, utilizando todo lo que sería PowerShell. De hecho, PowerShell versión 4 agrega sintaxis declarativa e IntelliSense para crear los archivos MOV. Además, también si ustedes lo desean, si no quieren crearlo con las herramientas del PowerShell, lo pueden hacer con un bloc de notas. Vamos a avanzar un poco más. La puesta en marcha es en staging. ¿Qué es lo que hace? Es que nosotros tenemos que tener un lugar donde se guarden todos los diferentes archivos. Un ejemplo típico es que ustedes tengan en la capa de servidor que sea un servidor del IIS que tiene una interfaz definida en OData, y los sistemas que quieren consumir la configuración deseada se conectan al servidor del IIS mediante un URI y un identificador único que permite recuperar la configuración y verificar que esa configuración sea la que nosotros deseamos. La fase de aplicación, que es la otra fase que estamos viendo, es específicamente donde nosotros vamos a aplicar esa configuración a los servidores que nosotros deseamos. Esos servidores, ¿cómo se va a hacer? Van a obtener todo lo que sería la configuración o las opciones que tienen que ser configuradas desde el servidor de Desired State Configuration y las van a aplicar a sus servidores locales mediante PowerShell. Aquí tenemos el modelo push, donde nosotros podemos estar viendo toda la configuración. También tenemos el modelo pull del servidor que ya les expliqué. ¿Cómo es que funciona todo lo que sería el Desired State Configuration? Primero, esta es la sintaxis que nosotros tenemos. Aquí tenemos todo lo que sería la configuración. Entonces, empieza con el tag configuration. En este caso vamos a configurar para Contoso website y abrimos con llave. Una vez que nosotros abrimos con llave, tenemos que empezar a definir la configuración. En este caso, ¿qué es lo que vamos a definir? Estamos definiendo aquí una configuración para Contoso website. Recibe un parámetro que es el nombre de la máquina. Nos ponemos en el nodo, vean que es el nodo, que va a ser el nombre de la máquina. Aquí, ¿qué es lo que vamos a verificar? Primero, estamos dentro de lo que serían los componentes de Windows. Aquí tenemos la declaración del Windows Feature IIS, que sería Internet Information Server. Le vamos a decir de que se asegure que esté presente y este es el nombre interno del módulo, del feature o del rol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Cuando nosotros ejecutamos este Desired State Configuration, ¿qué es lo que estamos diciendo? Queremos que tenga dentro de su configuración un rol de web server y que esté habilitado. También, una vez que está habilitado el rol de web server, queremos que también se verifique que esté habilitado el ASP.NET 4.5, que es un feature del servidor. Entonces, vean,
tenemos este script de configuración. Este script de configuración va a ser enviado al servidor. El servidor lo va a ejecutar mediante PowerShell. Y PowerShell va a determinar si el feature está presente, verifica que esté presente y que esté activado. Si el feature no está presente, va a poder hacer de que se habilite ese feature y lo va a instalar. ¿Cómo editamos estos archivos? Estos archivos los vamos a editar con el PowerShell. Si nosotros nos vamos acá en la máquina, yo ya tengo aquí ejecutando el PowerShell ISE, que es la configuración gráfica, y podemos ver específicamente cómo se hace la configuración. Aquí nosotros tenemos nuestro ejemplo. Vean que este es el mismo ejemplo que se estaba presentando anteriormente, nada más que vemos específicamente. Vamos a cambiar aquí un poco. Vemos aquí ya la configuración un poquito más grande que nos dice cuál es la configuración para el Contoso website, el parámetro, el nodo, y ya tenemos aquí una forma de editar que estén presentes los features. Y es así como nosotros creamos nuestro archivo de configuración deseado. Puede ser para cualquier feature, para cualquier rol que ustedes deseen dentro de Windows. ¿Cómo puedo establecer o iniciar todo lo que sería la configuración? Existe un comando nuevo en PowerShell que sería start DSCC configuration, en donde le establecemos cuál es el path del servidor web que nosotros queremos conectarnos. En este caso es de Contoso website, y le decimos que le aplique. También tenemos otro comando que sería detectar alteraciones en la configuración. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Existe otro comando que es test DSC configuration, donde nosotros le vamos a decir, por favor verifique que la configuración actual del servidor corresponde a lo que está definido en el archivo de configuración. Entonces ven que tenemos diferentes opciones para poder estar configurando. Entonces, ¿por qué es importante todo lo que sería el Desired State Configuration? Precisamente es importante porque primero se basa en PowerShell, es una extensión de PowerShell, nos permite verificar que existe una configuración específica que se cumpla con esa configuración, y como vimos anteriormente, al estar basado en PowerShell permite que podamos hacer una serie de configuraciones bastante útiles, y que podamos configurar, por ejemplo, los servicios, los procesos, cuáles son los roles, cuáles son los features de Windows que van a estar disponibles. ¿Cómo se relaciona todo lo que sería el Desired State Configuration con los otros productos de Microsoft? Bueno, se relaciona con todo lo que sería el System Center Configuration Manager, donde podemos agregarle mayores capacidades al System Center mediante scripts que nos verifiquen la configuración. También podemos relacionarlo con todo lo que sería el System Center, y puedo aprovechar el Desired State Configuration para determinar que las configuraciones de las máquinas virtuales estén acorde con lo que nosotros deseamos, o por supuesto que está completamente relacionado con PowerShell. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy? Hemos visto que nosotros tenemos herramientas como PowerShell para simplificar la configuración. También tenemos con el Desired State Configuration una forma muy sencilla de simplificar la configuración, porque una persona crea el archivo de cuáles son la configuración que debe tener una máquina y ejecuta PowerShell, y ya tenemos la opción disponible para configurarlo de forma automática. Evitar que se hagan cambios a la configuración de forma tal de que si alguien cambia un rol, quita un rol de lo que no está especificado en nuestro archivo de configuración, podemos corregirlo y habilitarlo de una vez, y específicamente nos permite que continuamente se esté verificando esa configuración.